Mientras organizaba una cena familiar, el padre de mi marido tomó mi plato y me dijo, «¿Comes después de los hombres?» Aturdida, lo alcancé, pero mi marido se limitó a negar con la cabeza. «Es una tradición», murmuró. Al día siguiente, envié invitaciones para una cena que nunca esperaron. Cuando llegaron, supieron exactamente cómo me sentía. Mi esposo Richard y yo llevábamos casados 3 años. No diría que fue un mal matrimonio, pero comencé a notar pequeñas cosas que no me sentaban bien. No era abusivo, no era malo, pero había momentos en los que parecía diferente con su familia. Su padre, Paul, era uno de esos tipos de la vieja escuela en los que los hombres dirigen la casa. Su madre, Carol, estaba callada y nunca lo desafió. Su hermano, Mark, era básicamente un clon de su padre. Las mujeres ruidosas, testarudas y convencidas deberían conocer su lugar. La esposa de su hermano, Anna, era dulce, pero siempre parecía tensa, como si estuviera esperando que alguien le dijera que se callara. Yo no crecí así. Mis padres me criaron para creer que el respeto va en ambos sentidos, que el matrimonio es una sociedad y que una mujer no existe solo para servir a un hombre. Entonces, aunque sabía que la familia de Richard tenía algunas ideas anticuadas, pensé que mientras él no fuera como ellos, no importaba. Me equivoqué. Era un sábado normal, sin feriado ni ocasión especial, solo una simple cena en nuestra casa. Había pasado todo el día cocinando, no porque nadie esperara que lo hiciera, sino porque me gustaba cocinar. Me gustaba hacer que un hogar pareciera cálido y acogedor y, sinceramente, quería impresionarlos. Hice pollo asado, puré de papas, col rizada, pan de maíz, todo funciona. Cubrí todo maravillosamente, puse la mesa y encendí algunas velas. Estaba orgulloso de cómo todo salió bien. Cuando todos llegaron, hubo los saludos habituales. Paul hizo un comentario sobre cómo Richard realmente había tenido suerte conmigo, que era su manera de decir, «Buen trabajo encontrando una esposa que cocine y limpie». Sonreí a través de eso. Ya estaba acostumbrado. Nos sentamos y llevé los platos a la mesa uno por uno. Dejé mi plato al final, justo enfrente de mi asiento, y estaba a punto de sentarme cuando sentí una mano sobre mí. Pablo tomó mi plato, lo levantó frente a mí y se lo pasó a Mark por la mesa. «¿Comes después de los hombres?», dijo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Me quedé helado. De hecho, me reí porque pensé que tenía que ser una broma. ¿Quién diablos dice algo así en 2025? Pero luego miré a mi alrededor. Mark ya estaba investigando como si nada hubiera pasado. Carol estaba mirando su plato, en silencio como siempre. Ana parecía incómoda pero mantuvo la cabeza gacha. Y Richard, mi propio marido, acaba de mirarme así. Una mirada que no era vergüenza, incredulidad o enojo hacia su padre. No, era una mirada que decía, «No hagas una escena». Luego, en voz baja, dijo, «Es la tradición». Algo dentro de mí se rompió. No me criaron para ser la ocurrencia de último momento de nadie. No estaba dispuesto a sentarme en mi propia casa y esperar permiso para comer como un maldito sirviente. Pero sabía que se explotaba en ese mismo momento. Simplemente me descartarían por reaccionar exageradamente. Entonces hice algo peor. No dije nada. Me quedé allí sentado, inmóvil como una piedra, mientras comían. No alcancé otro plato. No toqué la comida que había pasado horas preparando. Me quedé allí sentado, esperando. Vi a Richard reírse de algo que dijo Mark. Vi a Paul tomar una segunda ración. Vi a Carol comer en silencio, como había estado haciendo toda su maldita vida. Dejé que la ira hirviera a fuego lento y comencé a planificar. A la mañana siguiente, me levanté temprano y envié un mensaje de texto grupal. «Cena en nuestra casa nuevamente el próximo domingo. Invito yo». Richard me miró sorprendido. «¿Otra cena? ¿Estás seguro? Estuviste bastante callado anoche». Sonreí. Solo quiero asegurarme de que su familia sepa cuánto los aprecio. El domingo siguiente, hice todo lo posible. Costillas, camarones con mantequilla de ajo, papas gratinadas, pan casero y espárragos asados. La mejor comida que he preparado jamás. El tipo de comida que la gente recuerda. El tipo de comida que te hace la boca agua en cuanto la hueles. Cuando llegaron, la casa se llenó del olor a ajo asado y mantequilla. La mesa estaba muy bien puesta y la comida estaba muy caliente. Los hombres se sentaron primero, como la última vez. Llegaron a sus tenedores y fue entonces cuando ataqué. Me levanté, me acerqué y les saqué los platos, uno por uno. Luego se los entregué a las mujeres, Carol, Anna y yo. «¿Comes después de las mujeres?»,
dije, manteniendo mi voz tan tranquila como la de Paul la semana anterior. El silencio fue instantáneo. La mandíbula de Paul se tensó. Mark se burló, sacudiendo la cabeza como si estuviera siendo ridículo. Richard parpadeó. «Bebé, ¿qué estás haciendo?», preguntó. Cogí el tenedor y le di un mordisco lenta y deliberada. «Es una tradición». Paul se apartó de la mesa. «No hacemos cosas como esta». Mastiqué, tragué y sonreí. «Exactamente». La cara de Mark se estaba poniendo roja. «Esto es estúpido». Incliné la cabeza. No fue estúpido la semana pasada. Anna, la dulce y tranquila Anna, dejó escapar un leve resoplido de risa. Rápidamente lo cubrió con una tos, pero lo capté y me di cuenta de que, por primera vez, estaba realmente mirando a su marido. Carol, por primera vez, tomó su tenedor antes que Paul. Todavía parecía nerviosa, pero lo hizo. Y yo, me tomé mi dulce tiempo para comer. Los hombres simplemente se quedaron allí sentados, incómodos, hambrientos y completamente impotentes. Y ni siquiera estaba cerca de terminar. Cuando terminé mi plato, me recliné, me limpié la boca y dije, como las mujeres cocinan, los hombres pueden lavar los platos. La expresión del rostro de Paul, inestimable. Mark realmente se rió, pensando que estaba bromeando. Pero cuando no me moví, cuando no comencé a recoger los platos como una pequeña ama de casa obediente, se dio cuenta de que no lo estaba. Y Richard, mi querido esposo, vaciló, me miró y luego su padre. Luego suspiró. Se levantó y empezó a recoger platos. Y así, el equilibrio de poder cambió. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, Richard y yo nos sentamos en la cocina. El fregadero todavía estaba lleno de platos. Estaba callado, haciendo girar su bebida en su vaso, mirando la mesa como si ésta lo hubiera traicionado. Me apoyé contra el mostrador, con los brazos cruzados, esperando. Finalmente habló. ¿Qué diablos fue eso? Levanté una ceja. ¿Cena? Dejó escapar una risa sin humor. ¿Humillaste a mi papá? Incliné la cabeza. Le mostré o simplemente le mostré lo que se siente al estar del otro lado. Richard dejó su bebida con más fuerza de la necesaria. Hiciste que todos se sintieran incómodos. Me encogí de hombros. Bien. Apretó la mandíbula. No entiendo por qué tuviste que hacerlo todo. Y fue entonces cuando lo perdí. Golpeé mi mano contra el mostrador. Entonces estuvo bien cuando tu papá me lo hizo, pero cuando hago exactamente lo mismo, de repente es un problema. Así es él, dijo, tratando de justificarlo. No, lo interrumpí. Así es como lo deja ser. Y así es como tu mamá lo deja ser. Y así es como tu hermano trata a Anna. Y te garantizo que así es exactamente como él también está criando a sus hijos. Richard se estremeció ante eso. Suavicé mi voz, pero no mi resolución. No soy una ama de casa sumisa, Richard. Soy tu esposa, tu compañera. Y si crees que voy a sentarme ahí y esperar mi turno como si fuera menos que tú, te espera otra cosa. Exhaló por la nariz, frotándose las sienes. Estás haciendo esto más grande de lo necesario. Me acerqué y bajé la voz. No, finalmente lo haré tan grande como necesita ser. A la mañana siguiente, me desperté con el zumbido de mi teléfono. Era Ana. Anna, ¿estás despierta? Yo, sí. ¿Qué pasa? ¿Podemos hablar? Miré a Richard, que todavía dormía, luego me levanté de la cama y bajé las escaleras. ¿La llamé? Ella respondió de inmediato. Yo solo. Ella vaciló. Quería darte las gracias. Fruncí el ceño. ¿Para qué? Por enfrentarlos, dijo en voz baja. Por mostrarme que no estoy loco por pensar que esto no es normal. Me senté a la mesa de la cocina. Anna, ¿qué tan malo es? Ella dejó escapar un suspiro tembloroso. Yo, no lo sé. Quiero decir, Mark nunca me golpeó ni nada, pero él se detuvo. Me habla como si fuera un niño. Me dice que ponerme, que cocinar, a quién puedo ver y a quién no. Si alguna vez le respondo, me dice que estoy emocionado o histérico y que necesito calmarme. Y su padre lo respalda cada vez. Si le digo a Mark que algo me molesta, él simplemente dice que estoy siendo dramático. Mis manos se cerraron en puños. Anoche, continuó, su voz aún más suave. Cuando cambiaste el guión, vi la cara de Mark. Estaba furioso, pero no porque pensara que era injusto. Fue porque, por primera vez, no tenía control. Tragué.
Ana, ¿qué quieres hacer? Silencio. Luego, apenas más que un susurro. No lo sé. Sé que asentí aunque ella no podía verme. No tienes que decidir nada ahora mismo, dije, pero te mereces algo mejor, solo debes saber que está bien. Está bien, pude escuchar las lágrimas en su voz y supe en ese momento que algo había cambiado en ella también. No esperaba que me llamara, pero 2 días después estaba en el trabajo cuando sonó mi teléfono. Paul, me quedé mirando la pantalla por un largo momento antes de contestar. Hola, silencio. Luego una inhalación lenta. Crees que eres inteligente, ¿no? Me recliné en mi silla presionando mis dedos contra mi sien. Paul, si esto es por la cena, esto es por mi hijo. Fruncí el ceño. Discúlpame, lo avergonzaste frente a su familia, te pusiste ideas en la cabeza de su esposa, lo has estado envenenando contra nosotros desde el día que te casaste con él. Casi me voy envenenándolo esperando ser tratada como una persona. No te hagas la tonta, Paul. SPS que son mujeres amables como tú. No quieres igualdad, quieres control, quieres convertir a mi hijo en una excusa. Débil y sin carácter para un hombre. Lo creí mejor que eso. Respiré lentamente y entonces con calma dije, bueno, Paul, si estás tan convencido de que tu hijo es débil, tal vez deberías preguntarte quién lo crió de esa manera. Silencio, luego una risa. Baja, crees que has ganado algo aquí, dijo, pero déjame decirte algo, cariño, una mujer que pelea con la familia de su esposo no permanece casada por mucho tiempo. Y luego colgó. Me quedé allí, sentada mirando mi teléfono. Mi corazón latía con fuerza, no porque tuviera miedo, sino porque estaba furiosa. Paul me había subestimado. Pensó que solo era una niñita desafiante que necesitaba que la pusieran en su lugar, pero lo que no se dio cuenta fue que ya no estaba luchando solo por mí misma, estaba luchando por Ana, por Carol, por cada mujer en esa familia que alguna vez se había visto obligada a esperar su turno. Y Paulo, él no tenía idea de lo que vendría después. Las palabras de Paul resonaron en mi mente por el resto del día. Una mujer que pelea con la familia de su esposo no permanece casada por mucho tiempo. No era una amenaza, era una promesa, y sabía exactamente lo que estaba tratando de hacer. Quería que me fuera, quería que Richard volviera arrastrándose hacia, disculpándose por dejar que su esposa se escapara de control. Quería que su hijo fuera como el ruidoso, orgulloso y al mando, pero aquí está la cosa, yo no iba a ir a ninguna parte. Durante la siguiente semana noté un cambio en Richard. Al principio estaba tranquilo caminando sobre cáscaras de huevo a mi alrededor. No quería otra pelea, no quería hablar de la cena a su padre o cualquier cosa que había sucedido, pero luego empezaron a pasar pequeñas cosas. Salía de la habitación. Cada vez que hablaba por teléfono con Ana empezó a defender más a su padre. Simplemente viene de una época diferente, murmuró una noche mientras nos preparábamos para dormir. No puedes cambiar a gente como él de la noche a la mañana. Lo miré fijamente. ¿Y piensas que deberías seguir así? Richard suspiró. Creo que podrías haberlo manejado de otra manera. Me burlé como sonriendo y asintiendo mientras me trata como a una criada no pagada. No lo entiendes, espetó su voz repentinamente aguda. Así es como funcionan las cosas en mi familia. Lo miré algo feo retorciendo mis entrañas. ¿Es así? Pregunté, mi voz fría, porque no recuerdo haber aceptado ser parte de una familia donde me tratan como a una ciudadana de segunda clase. Richard gimió frotándose las sienes. Dios, siempre haces esto, siempre tienes que convertir todo en una pelea. Me reí. En realidad me dejó convertir las cosas en una pelea. Apagué la lámpara de noche y me recosté hacia él, y por primera vez desde que nos casamos me pregunté si había juzgado mal al hombre que yacía a mi lado. 2 días después Ana llamó de nuevo, solo que esta vez no estaba llorando, estaba furiosa. No puedo hacerlo más, susurró. No puedo seguir viviendo así. Me senté derecho. Ana, ¿qué pasó? Encontró los panfletos, dijo con la voz temblorosa. ¿Qué panfletos? Exhaló. Fui a ver a un abogado solo para hacer preguntas, solo para ver cuáles eran mis opciones, pero Mark debe haber revisado mi bolso. Los encontró anoche. __. ¿Qué hizo? Pregunté. Mi corazón latía con fuerza. Se asustó, dijo. Empezó a gritar sobre cómo lo estaba humillando, cómo estaba tratando de arruinar nuestra familia. Agarró mi teléfono. Me dijo que no lo dejaría nunca. Se me cayó el estómago. ¿Lo hizo? Dudé. Lo hizo Ejeju. Silencio. Luego, con la voz más suave, dijo, todavía no. Eso era todo lo que necesitaba oír. No lo dudé. Anna, escúchame. Tienes que irte. No, lo sé, susurró, pero no sé a dónde ir. Ven aquí, dije de inmediato. Empaca una maleta, toma tu auto y sal antes de que él regrese a casa. Ella dudó. Pero no me importa, la interrumpí. No te quedarás en esa casa una noche más. Ella respiró temblorosamente. Bueno. Colgué e inmediatamente comencé a preparar las cosas. Saqué mantas, preparé la habitación de invitados y me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba. Pero justo cuando estaba a punto de llamarla para registrarme, entró Richard. Oye, dijo, dejando caer las llaves sobre el mostrador. ¿Quién era ese? Dudé. Nunca antes le había mentido a mi marido, pero esto no era asunto suyo. Solo Anna, dije, manteniendo mi voz casual. Richard entrecerró los ojos. ¿Qué está pasando con ella? Me encogí de hombros. Solo charla de chicas.
Me miró fijamente durante un largo momento antes de asentir. Y sentí que se me revolvía el estómago porque sabía que sabía. Algo había cambiado entre nosotros y no tenía idea de si alguna vez nos recuperaríamos. Anna apareció 3 horas después, con las manos temblando mientras sacaba su maleta por la puerta. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. La abracé. «Estás a salvo ahora», susurré. Ella asintió contra mi hombro. «No sé qué voy a hacer». «Lo resolveremos», prometí. La ayudé a instalarse, asegurándome de que tuviera todo lo que necesitaba. No comió mucho esa noche, solo picoteó su comida, mirando al vacío. Pero entonces, justo cuando estábamos a punto de acostarnos, sonó su teléfono. Ella miró la pantalla. «¿Marca?» Le arrebaté el teléfono de la mano y lo silencié. Un segundo después, sonó el teléfono de Richard desde el dormitorio. Nos quedamos helados. Luego, voces del exterior. Anna palideció. «No, no, no». Miré por las persianas. Mark estaba parado en nuestro camino de entrada y no estaba solo. Pablo estaba con él. Sentí que el hielo subía por mi columna. Lo sabían y no se irían sin luchar. Mark y Paul estaban en mi camino de entrada, recortados por la luz del porche. Anna estaba temblando a mi lado, agarrando la tela de su camisa como si fuera lo único que la mantenía castigada. Su teléfono volvió a sonar. Otra llamada para Mark. Luego un texto. «Mark, sal ahora». Respiré hondo y me volví hacia ella. «No tienes que hacer esto. No les debes nada». Ella tragó con fuerza. «Si no salgo, él seguirá viniendo». Fue entonces cuando Richard entró en la habitación, todavía sosteniendo su teléfono que sonaba. Miró a Anna y luego a mí. Su rostro se contrajo al darse cuenta. «¿Lo sabías?», dijo en voz baja. No respondí. Él se burló, sacudiendo la cabeza. «Jesucristo, fuiste a mis espaldas. Ni siquiera me lo dijiste». Apreté la mandíbula porque sabía que intentaría detenerme. Las fosas nasales de Richard se dilataron. «Mark es mi hermano. ¿No crees que debería haber tenido voz y voto en esto? Tu hermano está asustando tanto a su esposa que tuvo que correr en medio de la noche», espeté. «¿De verdad crees que me importa un carajo cómo te hace sentir eso?» Él no respondió porque ambos sabíamos la respuesta. Otro golpe, esta vez más fuerte. La respiración de Anna se entrecortó cuando la voz de Mark llegó a través de la puerta, inquietantemente tranquila. «Sal afuera, nena. Hablemos». Anna retrocedió y sacudió la cabeza. Pablo fue el siguiente. «Te estás avergonzando a ti misma, niña. Y estás avergonzando a nuestra familia. No se abandona un matrimonio sin más». Sentí surgir una nueva ola de ira. Me volví hacia Richard. «¿Vas a dejar que hagan esto aquí mismo en nuestra casa?» Richard parecía desgarrado y luego, sin decir palabra, se dirigió a la puerta. Me puse rígido. «Ricardo». La abrió. Mark y Paul entraron como si fueran dueños del lugar. Anna se estremeció cuando Mark caminó hacia ella. «¿Estás loco?», dijo, su voz casi suave. «Vuelvan a casa. Hablemos como adultos». Pero vi la forma en que sus dedos se movían a los costados, la forma en que sus ojos se dirigieron a Paul en busca de aprobación. Él no estaba aquí para hablar. Él estaba aquí para ganar. Anna negó con la cabeza. «No». El rostro de Mark se endureció. «No». Su voz vaciló, pero no retrocedió. «No voy a volver contigo». Mark exhaló por la nariz como si estuviera tratando de controlarse. Luego se volvió hacia Richard. «Dile que está siendo ridícula». Ricardo no dijo nada. Pablo asumió el mando. Volvió su mirada hacia mí. «Tú hiciste esto». Me crucé de brazos. «Maldita sea», lo hice. Sus ojos se oscurecieron. «Estás arruinando a esta familia». Dejé escapar una risa fría. «No, Paul. Solo estoy exponiendo lo que ya está roto». Se acercó, su presencia imponente, destinada a intimidar, pero yo no me moví. «No tienes idea de lo que has empezado», dijo en voz baja. Y fue entonces cuando estallé. Lo miré fijamente a los ojos. «Yo no comencé nada. Tú lo hiciste el día que les enseñaste a tus hijos que sus esposas estaban por debajo de ellos. El día que le dijiste a tu nuera que no tenía derecho a irse. El día que educaste a tu hijo para que pensara que el control era lo mismo que el amor». La mandíbula de Paul se apretó. Apretó los puños. Entonces Anna habló. «Estoy solicitando el divorcio». Las palabras cayeron como una bomba. Mark se volvió hacia ella, atónito. «No quieres decir eso». Sus labios temblaron, pero su voz era firme.
Sí. Paul dio un paso adelante, en voz peligrosamente baja. Ninguna mujer en esta familia se divorcia. Anna levantó la barbilla. Entonces supongo que soy el primero.